Hola amigos, este es un nuevo video para nuestra serie de temas polémicos. Ya hablamos sobre el aborto, ya hablamos sobre la eutanasia, ya hablamos sobre la legalización de la droga, sobre el fracaso del socialismo. Este quinto video es sobre el tema de los superhumanos. ¿Qué es eso de los superhumanos? ¿A qué se refiere eso? ¿Estamos hablando de ciencia ficción, superhéroes o qué no? Realmente el tema de los superhumanos tiene que ver con el tema del transhumanismo, que es un tema que yo ya hablé en la serie A New Law for a New Humanity. Los que no han visto ese video se los recomiendo. Abajo en la página web está el enlace a la serie A New Law for a New Humanity, donde hablamos sobre el tema del transhumanismo. Un poco recopilemos qué es el transhumanismo. El transhumanismo es la modificación genética, biológica e incluso cibernética del cuerpo humano. ¿Sí? Eso es el transhumanismo. O sea, por ejemplo, a una persona se le amputa digamos, una mano por algún accidente, entonces se le pone una parte cibernética. Eso es más o menos como el transhumanismo. Sin embargo, el transhumanismo como filosofía de lo que trata es de perfeccionar el cuerpo del hombre, digamos, de manera voluntaria. O sea, no solo cuando sucedan accidentes o enfermedades, sino realmente perfeccionar el cuerpo del ser humano utilizando instrumentos biológicos, genéticos, cibernéticos, para a propósito volverlo por ejemplo, volverlo mejor. ¿Sí? Por ejemplo, inmune a enfermedades, o que pueda caminar más, que pueda cansarse menos. Eso es el transhumanismo. Como yo lo dije en el video de A New Law for a New Humanity, pues esto plantea una serie de debates éticos, una serie de debates jurídicos, porque uno dice, hombre, pues qué machara. Sí, claro, por ejemplo, en temas de salud, por ejemplo, lo que digo, si una persona pierde una mano y pues se le pone una mano cibernética, pues estupendo. Si una persona no puede ver y se le ponen unas córneas artificiales, electrónicas o eléctricas, y puede ver incluso mejor que una persona que pueda ver bien, pues estupendo, ¿no es cierto? Ya el asunto empieza a tener cierta complejidad cuando lo que se hace es ya modificar genéticamente a los seres humanos, así como se modifican genéticamente, por ejemplo, las semillas de cereales, de trigo, de maíz, para que sean resistentes a determinadas enfermedades de que le dan a las plantas o para resistir temperaturas bajas o altas. Hacer eso mismo con el cuerpo humano, o sea, crear fetos humanos que, por ejemplo, tengan resistencia a determinadas enfermedades, crear fetos humanos que tengan determinadas características biológicas, pues eso es peligroso. Como yo ya lo dije en el video de A New Law for a New Humanity, hasta ahora se han podido hacer, por ejemplo, clonación de animales, pero supuestamente los centros de genética del mundo, ellos dicen que no han clonado seres humanos. Al parecer no, o sea, por lo menos públicamente y oficialmente se dice que no ha habido clonación de seres humanos, pero eso no lo sabemos. O sea, no se sabe a ciencia cierta si de manera clandestina o ilegal, bueno, en fin. Es un tema muy polémico, ¿sí? Es un tema muy polémico sobre el tema de la clonación humana, sobre el perfeccionamiento humano desde la, digamos, desde el vientre de la madre o incluso in vitro, seres humanos que tengan unas características determinadas, por ejemplo, ojos de determinado color, pelo de determinado color, que eso pues lo intentaron hacer los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eso es la eugenesia. La eugenesia es como el perfeccionamiento de la raza y, digamos, desechar, si ese es el verbo, desechar, digamos, determinadas personas con ciertas características, por ejemplo, con determinadas enfermedades, retraso mental o falta de movilidad o debilidad, bueno, lo que sea. Eso se llama ya eugenesia y eso lo intentaron hacer los nazis en la Segunda Guerra Mundial y bueno, y antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, con los experimentos que ellos hicieron en los campos de concentración, sobre todo el fatídico y poco y muy tristemente recordado, pues recordado por las víctimas y por los horrores que hizo el doctor Mengele en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde se experimentó con judíos en una serie de cosas horribles. Por ejemplo, el tipo estaba obsesionado, Mengele, con el tema de los gemelos, como ya lo he hablado, de qué era lo que producía dentro de la genética humana que surgieran gemelos. Y el tipo se obsesionó con eso.
Entonces, ese es el tema de la eugenesia, que es peligroso, porque ya no es una selección natural de la humanidad, sino es una selección artificial vía genética, lo cual plantea una serie de dilemas éticos, jurídicos, legales, complicados, digamos. ¿Por qué hablo de los superhumanos? Entonces, ¿quiénes son los superhumanos? Bueno, lo que se está hablando es que más o menos hacia el año 2050, hacia arriba o hacia abajo, la ciencia va a poder eliminar prácticamente todas las enfermedades precisamente a través de modificaciones genéticas, de medicamentos, digamos, creados con nanorobots, por ejemplo, o con manipulación genética, bueno, o sea, hacer toda una serie y con cosas cibernéticas, por ejemplo, un trasplante de corazón, o sea, que un corazón ya no sea un corazón biológico, sino sea un corazón, por ejemplo, mecánico, que pueda funcionar indefinidamente. Sí, por ejemplo, si una persona sufre el corazón, le ponen un corazón mecánico, puede estar ahí per secula seculorum hasta que el corazón, ¿sí? Entonces, eso plantea una serie de debates, que es el tema de lo que yo llamo de los superhumanos, ¿sí? Precisamente por este tema. El mencionado proyecto Gilgamesh, que es el de acabar con todas las enfermedades en el mundo desde un punto de vista genético, a través de nanorobots, a través de experimentos cibernéticos y acabar con las enfermedades. Entonces uno dice, pues genial, ¿sí? Genial que ya no hayan enfermedades. Sí, digamos que eso desde un punto de vista utópico pues suena bonito, pero eso plantea una serie de preguntas. Estas personas que, por ejemplo, una persona que sufre el corazón y le pongan un corazón mecánico y el corazón o sea, ese corazón nunca se vaya a dañar, ¿sí? O una persona que sufre una enfermedad y le inoculen unos nanorobots, por ejemplo, una persona diabética y los nanorobots sepan cuándo imprimir insulina, por ejemplo, sin que la persona tenga que estar inyectando, sino que los nanorobots simplemente ellos mismos lo hagan artificialmente, ¿sí? O una modificación genética de personas que nazcan, por ejemplo, sin diabetes, sin cáncer, sin SIDA, bueno, en fin. Uno dice, bueno, estos serían realmente superhumanos, como el caso del hombre nuclear, la serie de los años 70, que él sufrió un accidente, entonces le pusieron un brazo mecánico, entonces tenía fuerza en los brazos, podía correr muchísimo, pues esos son superhumanos. Ahora bien, en los años 70 y 80, digamos que eso era ciencia ficción hasta ahora, pero ya hay una posibilidad real en la ciencia, sobre todo en los avances genéticos que han habido, en los avances cibernéticos que han ocurrido, pues eso ya no es tan lejos de la realidad. Como le digo, ese proyecto ya es prácticamente a 20 y pico de años, 25 años. Y esas personas que supuestamente pues no tengan enfermedades serían los llamados amortales. No inmortales, sino amortales. ¿Por qué amortales? Porque inmortal es que no me pueda morir de ninguna manera. Pero una mortal, por ejemplo, una persona que sea inmune a cualquier enfermedad, pues si se le mete un transmilenio lo espicha y lo mata. Entonces pues son amortales, no inmortales. Pero plantea una serie de debates, como ya lo dije, éticos y jurídicos en el video de A New Law for a New Humanity. Y es primero la clonación humana, pues supuestamente desde un punto de vista científico y ético no es aceptado incluso por los mismos científicos la clonación humana, porque eso plantearía una serie de temas, por ejemplo, de clonar seres humanos. Por ejemplo, me clonan a mí, yo estoy fallando en un riñón, entonces cogen a mi clon, le quitan los riñones y me los ponen a mí. ¿Y qué pasa con el clon? Él también es un ser humano. Entonces, no, es que eso plantea ese tema de debates, la deshumanización. Como siempre lo he hablado en estos videos, es un tema de deshumanización. Yo no digo que eso se haga, pero ese es el peligro. Ese es el peligro de eso. Es el peligro de todo ese tipo de avances. Alguien diría, bueno, pero toda la ciencia tiene debates. Claro, lógico, es que incluso hasta la utilización de un martillo. O sea, con un martillo puedo clavar una puntilla, poner un cuadro, o puedo con ese martillo salir a la calle y pegarle a alguien con el martillo. ¿Sí? El martillo está ahí. Lo mismo pasa con la tecnología, lo mismo pasa con el ADN, con las modificaciones genéticas, con las modificaciones cibernéticas, con las modificaciones biológicas. Pues son cosas que están ahí, ¿cierto? Y depende ya del ser humano cómo las utilice. Si las utiliza para el bien o si las utiliza para el mal. Claro, aquí en este caso, los que solo les importa el dinero, pues dicen, a mí qué me importa la ética,
el derecho, la moral, lo que sea, ñoñito es ganar dinero, ¿sí? Como todo, ¿sí? En el tema de legalización de la droga, en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia, siempre vemos que el tema de dinero aparece ahí. Gente interesada en solo ganar dinero, pues no le importa les importa un bledo el tema de la deshumanización, el tema de el mercantilismo de los cuerpos humanos. Entonces, complicado. Como ya he citado, incluso lo cité en la anterior video, el tema de la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, ahí planteaba esa posibilidad, que se empezaran a diseñar seres humanos determinados. Entonces en esa novela, que es ficción, se diseñan seres humanos desde ni siquiera el nacimiento, digamos desde el embrión, con unas características. Y ciertos seres humanos les quitan el oxígeno en determinada parte del proceso de crecimiento del feto, les quitan el oxígeno para que nazcan con retardo mental, y ellos son utilizados solo para trabajos de tipo manual, trabajos que no requieran, digamos, no digo que todos los trabajos manuales no requieran tener inteligencia, pero por ejemplo para trabajos trabajos que solo requieran fuerza, digamos. Eso pasa en la novela. Entonces crean como seres humanos de una categoría, seres humanos de otra categoría y seres humanos de otra categoría desde antes del nacimiento. Eso se llama eugenesia. Eso es la eugenesia. Claro, y seres humanos que, por ejemplo, nazcan con defectos, pues me imagino son desechados, como hicieron los nazis. Es que los nazis no solo mataron a los judíos, los nazis también mataron gitanos, mataron masones, mataron personas con problemas mentales, locos, mataron personas con discapacidades, los iban matando, ¿sí? Los tenían en los hospitales y pronto después los mataban, o en los hospitales mismos los mataban. Hay una película sobre eso donde se denunciaba ese tema que hicieron los nazis. En los hospitales había un médico y cogían a los que tenían retraso mental, los iban matando, los iban eliminando. Eso se llama eugenesia. Claro, eugenesia para el perfeccionamiento de la raza. Sí, personas que nazcan sin problemas mentales, que nazcan más fuertes, más altos, bueno. Imagínense ustedes que se puede hacer eso desde antes del nacimiento. O sea, que se pueda diseñar un ser humano con determinadas características. O sea, seres humanos que sirvan para trabajos de fuerza. Entonces, ponerles determinado gen, sean fuertes, ¿sí? Quitarles el oxígeno del cerebro para que no salgan de ahí, digamos. Peligroso. Y otros seres humanos que sean resistentes a determinadas enfermedades. Entonces, eso es complejo. Ahora bien, hay un tema que se plantea, y es quiénes tendrían acceso, digamos, a esas tecnologías. Por ejemplo, a un corazón mecánico, por ejemplo, a un tratamiento con nanorobots, ¿sí? Un tratamiento con nanorobots que creen insulina dentro del propio cuerpo, ¿sí? O sea, ya una persona no se tiene que inyectar la insulina, sino que le meten unos nanorobots, y los nanorobots mismo dentro del cuerpo fabrican la insulina y la van fabricando de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Uno dice, genial, sí, genial, perfecto. Uno dice, 10 puntos. ¿Quiénes tendrían acceso a esa tecnología? Entonces, lo que ya se están hablando es que entonces se empezaría a generar una brecha entre las personas que pueden acceder económicamente a ese tipo de tratamientos que son espectaculares y los que no. Entonces, esas personas que tendrían acceso a corazones cibernéticos, partes cibernéticas, nanorobots, medicamentos con modificaciones genéticas, bueno, lo que sea, esas personas pues serían los superhumanos, porque tienen acceso económico. ¿Y qué pasa con el resto de la humanidad? El resto de la humanidad, entonces nos tocaría con la hipertensión o la enfermedad o el corazoncito ahí, pum, pum, chao, se murió el hombre. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a ese tratamiento. Entonces empezaría a generar una brecha ya ni siquiera económica. Porque sí, por ejemplo, estos señores súper ricos que tienen miles de millones de dólares, pues son diferentes porque tienen ese dinero. Pero imagínense ustedes ya esas personas que sean no solo diferentes por el tema económico, sino que sean diferentes por el tema biológico. O sea, que sean amortales. O sea, por ejemplo, un señor de eso, no, es que él no se muere porque él no le da ninguna enfermedad. Entonces, una brecha y esos son los que yo llamaría los superhumanos. Alguien me diría, bueno, Francisco, pero
Eso ha pasado siempre, o sea, al principio los tratamientos son caros, pero después cuando ya se empiezan a generalizar, ya empiezan a ser baratos, entonces pues todo el mundo tendría acceso. Pero mientras tanto se generaría esa brecha. ¿Sí ven? Ahora ven, habría un problema y es eso, la amortalidad. O sea, señores que están ahí, uno no, más de 100 años. Y entonces, ¿qué pasa con el resto de la gente? Ahora ven, como no se mueren, entonces habría, digamos, un crecimiento exponencial de la población, porque claro, habrían nacimientos, pero no habría gente muriéndose, o habría menos gente muriéndose. Y los que se morirían, pues sería la gente pobre, ¿sí? Los que no tienen acceso a esos tratamientos. Entonces, habría ya una brecha, no solo entre los ricos por ser ricos, sino ya también entre los ricos, porque son ricos, pero también porque no se enferman, porque tendrían acceso a todas esas tecnologías, ¿sí? El tipo tiene diabetes, ¿vale? Le meten nanorobots, y los nanorobots empiezan a crear insulina en el cuerpo ellos mismos. Los nanorobots fabrican la insulina, entonces cada vez que hay déficit de insulina, los nanorobots ya saben y sacan la insulina. Y ellos van fabricando ahí la insulina, adentro del cuerpo humano. O sea, en cambio el tipo, el XX común y que tiene diabetes, le toca la inyección, darle a la inyección de diabetes, ¿sí? Y quién sabe si esa es la dosis, se le olvidó un día meterse la inyección y murió, supongamos. En cambio estos tipos no, los nanorobots ya saben cuándo qué insulina, qué dosis, todo perfecto. Y fuera de eso son nanorobots que son dirigidos por inteligencia artificial, fuera de eso. Entonces saben cuánta insulina, no sé qué. En cambio el tipo que se mete mucha insulina, o se mete poquita, o se le acabó la insulina, o no tiene para la insulina. Entonces esas brechas, uno diría, bueno, eso plantea unos temas éticos complicadísimos. Alguien diría, bueno, pero eso siempre ha pasado. Por ejemplo, los que podían comprar carros al principio, pues eran los ricos. Los que tenían acceso a los carros eran la gente rica. Ya después, pues ya no solo los ricos pueden comprar carros, ya clase media, incluso gente trabajadora, obreros pueden comprar carros. ¿Sí? La televisión, ¿sí? Al principio solo los ricos podían comprar televisión, después y ahora ya comprar una televisión ya no es un lujo. ¿Sí? Las radios eran los celulares también, solo los celulares al principio solo lo podía comprar con gente con plata y ya después todo el mundo tiene celular. Eso va a pasar, pero ¿cuánto tiempo se va a demorar sobre eso? Ahora bien, plantea ese dilema en el sentido que, pues para la gente que no se muere por enfermedades por lo menos, pues ellos estarían interesados pues en que no habrá sobrepoblación, ¿sí? En que no haya una sobrepoblación porque podría pasar el caso, ¿sí? De que ya hay tantos seres humanos que pues haya polución, el calentamiento, supuestamente el calentamiento global, el no sé qué, bueno, destruir el medio ambiente, entonces se daña el planeta, se acabó el planeta, efecto invernadero, chao. Entonces ellos estarían interesados también en mantener la población en unas cantidades determinadas, ¿sí? O sea, que no haya tanta población. O sea, esto se vuelve un tema alguien diría, bueno, pero eso es ciencia ficción, pero eso es un tema que hay que abocar. Ahora bien, alguien diría, bueno, ¿y a mí eso qué me importa? Yo estoy aquí en Colombia o en México o aquí en Perú, pues, ¿a mí qué me importa? Eso va a suceder en el futuro, ¿sí? Por allá en 20 años, 30 años, 40 años, ¿sí? Pues bueno, como yo lo he dicho en varios de estos videos, aquí hay un problema sobre el tema de la deshumanización. Lidia, ¿por qué deshumanización? Claro, por ejemplo, la clonación humana. Incluso para la ciencia eso no está bien. O sea, ellos mismos aceptan que la clonación humana no está bien y que genera muchos peligros, ¿sí? Ahora bien, sobre el tema de todos estos desarrollos, de todas estas tecnologías, hay luz verde, ¿sí? Eso lo están desarrollando, por ejemplo, las retinas cibernéticas, las partes cibernéticas. Bueno, eso lo están desarrollando, los nanorobots, las modificaciones genéticas, todo eso ya se está desarrollando, eso ya está en curso. Eso no se puede parar por diferentes intereses científicos, intereses económicos, intereses políticos también. Eso ya se fue. Entonces dicen, ¿y entonces eso qué? Pues a ver, eso le plantea una serie de debates éticos a las profesiones, como ya lo dije en el video de A New Law for a New Humanity, en el caso de los abogados, sobre una legislación, empezar a implementar una legislación sobre todos esos temas, cuáles son los límites, hasta dónde pueden llegar, que esas tecnologías, por ejemplo, también lleguen a tener acceso a la gente pues que no sea multimillonaria. Sí, por ejemplo, un robot, una persona que no tenga muchos ingresos, un robot, un corazón cibernético, a eso me refiero.
al robot, un corazón cibernético. Entonces, por ejemplo, un señor sufre de un problema, pero no tiene plata, pero necesita un trasplante y ya existen los corazones artificiales. Bueno, que esta persona tenga acceso a un trasplante de un corazón artificial. ¿Sí? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer asequible ese tipo de tecnologías? Entonces, eso está muy de acuerdo con lo que yo dije en los anteriores videos del sistema humano de cooperación. En el sentido que, bueno, que tenemos que pasar de sistemas verticales a sistemas horizontales, no al comunismo, porque el comunismo es que no haya Estado y pues, o sea, anarquía, pues prácticamente. No, es que haya Estado, pero que el Estado se interese en los derechos de las personas, en poner reglas, digamos, en arbitrar, digamos, el comportamiento de la gente, un poco como lo que decía Kant de, pues el Estado y el derecho están porque cada persona tiene una esfera de libertad, entonces hay un choque de esferas de libertad y ahí tiene que entrar el derecho, ahí tiene que entrar el Estado, entonces ahí tiene que seguir existiendo el Estado. Entonces, lo que yo digo es que todas esas tecnologías pueden ser asequibles a la gente común y corriente siempre y cuando exista un sistema que lo permita. Pero si hay sistemas que se basan en la pobreza, si hay sistemas que se basan en la autocracia, en mantener a la gente pisoteada, pues no va a haber eso. Solo las personas de las élites van a tener acceso a esos tratamientos, ¿sí? Con nanorobots, medicamentos con modificación genética, pues que todo eso todavía lo que estoy hablando son hipótesis, ¿no? Yo hasta ahora no conozco a nadie que le hayan metido nanorobots en el cuerpo, pero eso puede existir. Partes cibernéticas sí, hay gente que ya tiene partes cibernéticas, pero supongamos partes cibernéticas que funcionen mejor que una mano biológica. Por ejemplo, uno dice, uy, ¿cómo así? Por ejemplo, y que incluso tengan más fuerza que una mano biológica. Uno dice, uy, Dios mío. ¿Sí? O lo de los ojos también, por ejemplo, personas que les pongan retinas que sean ciegas y puedan incluso ver rayos infrarrojos, que eso no lo capta los ojos humanos normales. O sea, incluso las personas invidentes, si les ponen esos ojos, pueden ver incluso mejor que una persona normal. Entonces, plantea un dilema jurídico, plantea un dilema ético, plantea un dilema económico, plantea un dilema político. ¿Sí? Alguien dirá, ¿y por qué un dilema político? Claro, porque hay que presionar a los políticos para que desde ya empiecen a interesarse sobre todos estos temas. ¿Sí? Los políticos, en vez de estar interesados en legalizar la droga y todo eso, ¿por qué no se interesan en sacar legislación para regular todos estos avances científicos de acuerdo al estado de la ciencia, de acuerdo al estado del arte? Para que cuando lleguen todos esos avances ya desarrollados, pues no nos cojan fuera de sitio. Entonces hay que presionar a los políticos, el tema económico. ¿Por qué? Porque en un sistema de capitalismo salvaje, pues los que van a tener acceso a esto van a ser solo los ricos. En un sistema socialista, pues no va a haber ni siquiera salud. O sea, ahí sí ya usted llega a un centro de salud, le pone una curita. O sea, peor. Sí, el socialismo, peor, lo que yo hablaba en el video anterior. Uno diría, no, pues que en el socialismo, entonces la salud, todo el mundo va a tener acceso gratuito a la salud. El debate que hay en Colombia. Van a traer médicos de otros países que no son médicos. Son unos señores expertos en ir a las casas y mirar qué tiene usted, medicina preventiva, pues no son médicos. Entonces, ¿qué tipo de medicina es esa? ¿Sí? No es medicina, eso es adoctrinamiento a ideología. No haber dicho eso. No quiero ponerme de mal genio. Entonces, lo que hay que implementar es otro sistema de convivencia humano para que la gente tenga acceso a todos esos tipos de cosas. Para que la gente tenga acceso a tratamientos de partes cibernéticas, de partes biológicas, medicamentos con modificación genética. Sí, por ejemplo, medicamentos que usted se los tome y esos medicamentos lo que hacen es que van a su ADN, le modifican su ADN y, por ejemplo, usted sufre de diabetes, pero usted sufre de una diabetes, digamos, genética. Eso tiene un nombre científico. Igual el medicamento le quita la diabetes. De raíz. ¿Sí? Uno dice, ¿eso será posible hacerlo? Se puede modificar el ADN de un ser humano. Supuestamente a través de métodos, por ejemplo, radioactivos, se puede modificar el ADN humano. No sé a través de medicamentos si eso se podría hacer. Si un médico, no sé, hasta donde yo he leído sí se podría hacer, pero todo eso son experimentaciones que se están haciendo.
Entonces me dicen, yo soy un muchacho en Bogotá, tengo 18 años y usted me está mostrando este video, ¿yo qué puedo hacer? Pues empezar a pensar en estos temas. O sea, empezar a investigar estos temas y empezar a presionar a los políticos, empezar a presionar, digamos, a la gente que tenga poder, a los influencers, a la gente que tenga, sí, las personas con poder adquisitivo, empezar a generarles reflexión sobre esto. Y no solo sobre el tema, digamos, material de la tecnología, que uno dice, pues chéverísimo, sino que paralelamente también haya una reflexión humana, haya una reflexión social. ¿Sí? Tengo un amigo, por ejemplo, él es ingeniero y él se burla mucho de los abogados. Él dice, ¿para qué sirven los abogados? Pues los abogados servimos para eso. Los abogados servimos para reflexionar sobre todos esos temas legales, poner cortapisas, imagínense, por ejemplo, el tema de la clonación humana, ¿sí? La creación de superhumanos, entonces se genera esa brecha. No, pues genial que haya gente que no se muera, pues, por lo menos de enfermedades, pero que esa tecnología no solo tenga acceso a la gente rica, sino todo el mundo pueda tener acceso a esas tecnologías. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se podría hacer eso? Los debates éticos que nos plantea eso. ¿Sí? Ahora bien, como existe el tema de la exploración espacial, entonces se dice que se tienen que crear superhumanos, por ejemplo, para ir a Marte. Entonces, por ejemplo, el tipo que necesite 10%, que solo necesite 10% de oxígeno, porque su cuerpo está modificado para solo, puede aguantar hasta 10% de oxígeno. Humanos que, por ejemplo, puedan vivir en Marte sin tener, digamos, un oxígeno artificial. Un tipo puede respirar en Marte, pues necesita menos oxígeno porque su cuerpo está modificado genéticamente para eso. Todo el tema de la eugenesia, todo eso se empieza a abrir un campo de reflexión para los abogados, para los médicos, para los sociólogos, los antropólogos, los filósofos, todo eso. Es decir, bueno, a ver, pongamos esto en orden. ¿Sí? Porque si lo vamos a dejar simplemente al mercado o lo vamos a dejar simplemente al estado de la ciencia o lo que suceda, pues, ¿qué pasa? Mucha de esa gente es interesada solo en el dinero. Solo les importa la plata. ¿Sí? No les importan las consecuencias éticas, humanas, jurídicas, incluso hasta religiosas que tengan todos estos temas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿para qué existimos los abogados? Los abogados no solo debemos existir para picapleitos, los abogados también tenemos que reflexionar sobre esto, de acuerdo con nuestro conocimiento jurídico. Y ese fue el llamado que yo hice en la serie A New Law for a New Humanity. Esa serie yo la filmé para eso, para hacerle un llamado a los abogados y decir, ojo con esto, está pasando esto, transhumanismo, inteligencia artificial, todo. Pongámonos las pilas en eso. ¿Sí? Pongan las pilas en eso y revisar, bueno, qué implicaciones tiene esto. Tenemos que hablar con nuestros amigos científicos, los amigos médicos, empezar a investigar. Los jóvenes, pues los jóvenes que empiecen, que los jóvenes, menciona el celular, la tecnología, para que los jóvenes tengan esa reflexión sobre todos estos temas y digan, bueno, ¿yo qué puedo hacer ahí? ¿Sí? Que un joven diga, bueno, ¿y yo qué hago acá? Investigo, ¿qué cosas investigo? Empezar a mirar sobre estos temas. Y no solo estar mirando videos videitos de 1 minuto ahí, gente haciendo bobadas, ¿no? Sino empezar a mirar realmente y leer libros y decir, mire, esto va a pasar en el futuro. Y empezar a anticiparnos a eso y empezar a generar una serie de actitudes frente a eso. Uno dice, bueno, pero eso es hasta mucho tiempo, todavía faltan muchos años, pero eso es inminente. O sea, por ejemplo, los jóvenes que tienen hoy 18, 19, 20 años, cuando ellos tengan mi edad o incluso menos de mi edad, van a empezar a darse cuenta ya de esos temas reales. ¿Sí? Fulanito, ¿no? Fulanito es amortal. Él le metió unos medicamentos y ya, tiene unos nanorobots, le curan esto, le curan lo otro. ¿verdad? O sea, nanorobots incluso que no solo curen la diabetes, sino cualquier enfermedad. Porque son nanorobots dirigidos por inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un problema al corazón, el nanorobot se va y le limpia la arteria o él mismo hace el stent ahí. El nanorobot hace una cirugía interna, él mismo, dirigido por inteligencia artificial. Uno dice, pues eso es chéverísimo, chéverísimo. Pero bueno, interesante, pero ¿cuál es el debate humano en eso? El debate humano es el debate de quiénes pueden adquirir esas tecnologías. Y el tema de los amortales, claro, eso entonces generaría
pues obviamente si hay gente que no se muere va a generar más personas en el mundo. Entonces tiene que ver con el tema de la sobrepoblación. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Pues que lo están resolviendo algunos ya a las malas. Pero bueno, también tiene que ver con el tema de la conquista del espacio. Yo le he dicho a mucha gente, bueno, para eso nos vamos para Marte o la Luna, o los que vayamos, como hay, pues ya como hay tanto universo, pues nos vamos para otros lugares. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Ahí les dejo esta reflexión. Que pasen un feliz día. Chao.